Hola, mi nombre es Alejandro Patiño Flores y a nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía les doy la bienvenida a un video de conocimientos generales denominado Tarifas eléctricas para el hogar, Tarifa 1. Objetivo: adquirir los conocimientos principales sobre las tarifas eléctricas para el hogar, específicamente la tarifa 1 doméstica, que es la que se aplica en la mayoría de los hogares en México. Generales. Definición de tarifa eléctrica. Cobro que la Comisión Federal de Electricidad realiza a un usuario por proporcionarle energía eléctrica en tiempo y forma. Esta tarifa varía en función de diversos factores como tipo de uso, región, entidad federativa y consumo de energía eléctrica. ¿Quién determina las tarifas eléctricas? La legislación vigente establece que la Comisión Reguladora de Energía determina la metodología de cálculo de las tarifas para el suministro básico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de autorizar estas tarifas para que la Comisión Federal de Electricidad las aplique a los diferentes tipos de usuarios. ¿Qué tipo de tarifas de energía eléctrica hay? Tarifas eléctricas para el hogar o domésticas, tarifas eléctricas para el negocio, para la industria y el sector agrícola y para el sector servicios, en baja, media y alta tensión. ¿Cuáles son las tarifas eléctricas para el hogar? Son 7 y son la 1, la 1A, la 1B, la 1C, la 1D, la 1E y la 1F, así como las tarifas domésticas de alto consumo. Tarifas para el hogar o domésticas. Características de las tarifas domésticas. Aplicaciones solo domésticas. De la 1A a la 1F se distingue la temperatura media mínima en verano, que va de 25 a 33 grados centígrados. De la 1A a la 1F se distingue verano y fuera de verano. Se suministran solo en baja tensión, es decir, hasta 1 kV. Tienen límites de consumo de energía eléctrica, tanto mínimos, que son 25 kWh por mes, como máximo en su correspondiente tarifa doméstica de alto consumo, y se cobran por bloques: consumo básico, consumo intermedio y en algunos casos bajo y alto, y finalmente consumo excedente. Voltaje en el sector doméstico. El voltaje nominal en México es de 127 volts para corriente alterna monofásica. El voltaje real que llega a los hogares puede variar ligeramente debido a factores como la distancia entre el transformador o la subestación eléctrica y la carga del sistema. Sin embargo, la NOM 003 SCFI 2014 establece que el voltaje real debe estar dentro de una tolerancia de más o menos 10% del voltaje nominal, es decir, entre 114.3 volts y 139.7 volts. Tarifas domésticas. Hay 7 tarifas domésticas y otras 7 homólogas en su modalidad de alto consumo, es decir, hay 14 en total. En la imagen presentada se ve la distribución de estas tarifas, así como sus características, tanto de temperatura media mínima en verano, así como sus correspondientes límites para entrar cada una de ellas. Regiones de tarifas domésticas. La región más prolífera es la de la tarifa 1, que se aplica en la región centro del país y en parte del norte. En el mapa se puede ver la distribución de cada una de estas tarifas. Temperatura media mínima en verano. Se establece al alcanzar el límite indicado durante 3 o más años de los últimos 5 de que se disponga información. Se considerará que en un año se alcanzó el límite indicado cuando se registre la temperatura media mensual durante 2 meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Verano.
periodo que comprende los 6 meses consecutivos más cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador definido en la Ley de la Industria Eléctrica, de acuerdo con las citadas observaciones termométricas que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expida. La Comisión Federal de Electricidad considera que dependiendo de la tarifa y la región, el verano puede empezar en cualquiera de los siguientes 4 meses: febrero, marzo, abril o mayo. Subsidios 2024, tarifas domésticas. Apoyo gubernamental para reducir el costo de la electricidad consumida por los usuarios en los lugares con más altas temperaturas. En la figura se puede ver el detalle de estos subsidios. Tarifa 1. Importante. Para comprender mejor el tema, se recomienda revisar previamente la información de la tarifa 1 doméstica en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad o mediante el código QR mostrado. Usuarios de tarifa 1. Esta tarifa es de uso exclusivo del sector doméstico, se aplica a cargas que no se consideren de alto consumo, se aplica al suministro en baja tensión, es decir, hasta 1 kV, temperatura media mínima en verano no mayor a 25 grados centígrados, es decir, clima templado, con un consumo de energía eléctrica que no sobrepase 250 kWh al mes ni 3000 kWh al año y con un consumo mínimo mensual de 25 kWh. El costo total del consumo que se cobra al usuario es por bloques, es decir, consumo básico, consumo intermedio y consumo excedente. ¿Cómo se cobra en la tarifa 1? El primer bloque de consumo es de 1 a 75 kWh por mes y se cobran a 1.043 pesos por kWh. El segundo bloque es de 76 a 140 kWh por mes, es decir, los siguientes 65 kWh por mes consumidos y se cobran a 1.267 pesos por kWh. El tercer bloque es de 141 kWh por mes en adelante y se cobran a 3.711 pesos por kWh, que es casi el triple del costo del consumo de los primeros 75 kWh por mes consumidos, es decir, el 255.80%. Precios 2024 de la tarifa 1. En el caso del precio promedio 2024, 1.037 pesos por kWh corresponden al consumo básico, es decir, los primeros 75 kWh. 1.261 pesos por kWh al consumo intermedio, es decir, los siguientes 65 kWh, y 3.692 pesos por kWh al consumo excedente, es decir, de 141 kWh en adelante. A continuación, se analizan estos precios para destacar los incrementos, ya sea por mes o por bloque de consumo. Ejemplo de cálculo de la tarifa 1. En este ejemplo, el consumo excedente es el más costoso en la tarifa 1, es decir, por los primeros 75 kWh se pagan 78.23 pesos, por los siguientes 65 kWh se pagan 82.36 pesos, que es un costo más elevado si consideramos que se consumieron 10 kWh menos que en el primer bloque. Finalmente, por otros 65 kWh consumidos en el bloque excedente, se pagan 241.22 pesos, que es el costo más elevado si consideramos que se consumió la misma cantidad de energía que en el segundo bloque, es decir, 65 kWh. Conclusión. En la tarifa 1 doméstica, el precio del kWh que se presenta en el consumo básico, es decir, los primeros 75 kWh por mes, es de prácticamente 1 peso por kWh. En el consumo de los siguientes 65 kWh por mes, es decir,
de 76 a 140 kWh por mes, el precio del kilowatt-hora aumenta 21.47%. A partir del consumo de 141 kWh por mes, el precio es el más costoso, ya que aumenta 2.55 veces. Recibo eléctrico. ¿Dónde consultar mi recibo de la Comisión Federal de Electricidad? Directamente en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad o por medio del código QR mostrado. Elementos principales del recibo de Comisión Federal de Electricidad. 1. Nombre o dirección de usuario. 2. Total por pagar en pesos. 3. Número de servicio. 4. Periodo facturado. 5. Energía en kilowatts hora. 6. Derecho al alumbrado público. 7. Consumo histórico. Tarifa 1. Consumos. En este recibo podemos observar que los consumos son por bimestre, pero recordemos que los bloques de consumo son mensuales, es decir, de 1 a 75 kWh por mes, de 76 a 140 kWh por mes y de 141 kWh por mes en adelante. Por lo que en el recibo mostrado los consumos mensuales serían 75, 65 y 32 kWh por mes respectivamente. También se puede observar que aunque el consumo en el bloque excedente de 64 kWh por bimestre o 32 kWh por mes es el menor de los dos primeros bloques de consumo, que son 150 y 130 kWh por bimestre, es decir, 75 y 65 kWh por mes respectivamente, el costo es el más grande, es decir, 231.88 pesos. Por lo tanto, siempre se tiene que evitar o reducir al mínimo este bloque de consumo. Recomendaciones para reducir costos de la tarifa 1. 1. Revisar el estado de la instalación eléctrica como cables, cortos, sobrecalentamiento de contacto, cajas de fusibles y cargas de otros vecinos. 2. Apagar equipos que no se utilizan. 3. Utilizar cortacorrientes y reguladores para evitar consumos de modo en espera. 4. Usar equipos en los parámetros indicados por el fabricante. Incluye instalación, operación y mantenimiento. 5. Cambiar equipos viejos o de tecnología ineficiente por eficiente, como LEDs o motores inverter y equipos sujetos a normas. 6. No rebasar el límite de consumo excedente, que es de más de 141 kWh por mes. Inconformidad con Comisión Federal de Electricidad. Ante una inconformidad, solicitar una aclaración para que se realice un desglose detallado de la factura eléctrica. Si la Comisión Federal de Electricidad confirma que ha habido un sobrecobro, se corregirá tu recibo y se te enviará el resultado por correo electrónico o mensaje de texto. En caso de que tu reclamación no sea aceptada, tendrás que pagar la cantidad indicada en el recibo. Importante. A continuación, para tener un panorama más amplio de las tarifas, se analiza la tarifa 1 con referencia a las tarifas de la 1A a la 1F, así como a su homóloga de alto consumo, es decir, la 1DAC, para destacar las diferencias que se presentan. Incremento mensual de precios 2024 de la tarifa 1. Aunque el incremento mensual del precio del kilowatt hora en los tres bloques de consumo es prácticamente constante, el mayor incremento se presenta en el bloque de consumo básico con 0.39% en promedio. Incremento de precios por escalón 2024 de la tarifa 1. El mayor incremento del precio mensual promedio por bloque de consumo se presenta en el excedente frente al básico, con un valor de 255.92%, es decir,
1.0367 pesos por kilowatt hora contra 3.692 pesos por kilowatt hora. El menor incremento se presenta en el bloque de consumo intermedio frente al básico, ya que solo se incrementa 21.59%, es decir, 1.037 pesos por kilowatt hora frente a 1.261 pesos por kilowatt hora. Tarifa 1 comparada con la tarifa 1A a la 1F. En general, el costo del kilowatt hora va disminuyendo conforme el rango de temperatura de la tarifa va aumentando, así como también los rangos de los bloques de consumo van aumentando. En cuanto al mes en que entra el verano en las tarifas, es decir, febrero a mayo, se observa un comportamiento similar, es decir, el precio del kilowatt hora disminuye y los rangos de consumo aumentan. Conclusión: las tarifas de la 1A a la 1F con referencia a la tarifa 1 doméstica tratan de compensar los sobreconsumos de energía de los usuarios que se deben al incremento del uso de aparatos para el acondicionamiento de aire. Esto debido a la temperatura propia de cada región, al mantenimiento o disminución de los precios del kilowatt hora consumido y al aumento de los bloques de consumo en los mismos. Tarifa 1 contra tarifa 1 DAC bimestral. De forma ilustrativa, en la tabla se puede observar la tarifa 1 tiene bloques de consumo y la 1 DAC no tiene, ya que todo se cobra a un solo precio. El precio promedio del kilowatt hora en la tarifa 1 es 2.011 pesos y la 1 DAC es 5.97 pesos, que es casi el triple que el de la tarifa 1. Solo la tarifa 1 DAC cobra un cargo fijo mensual de más de 130 pesos. El costo solo de la energía consumida en la tarifa 1 es 1.139.57 pesos y en la 1 DAC es 2.996.69 pesos, que es casi el triple que el de la tarifa 1. Tarifas 1 de 1A a la 1F y 1 DAC bimestral. En este ejemplo se incluyen las tarifas de la 1A a la 1F para reafirmar los conocimientos acumulados. Es decir, la tarifa 1 presenta los costos promedio más baratos, 1.504 pesos por bimestre, en comparación con la 1 DAC que presenta los costos más caros, 3.050 pesos por bimestre. Pero si comparamos la tarifa 1 con los costos de las tarifas de la 1A a la 1F, los costos de la tarifa 1 resultan más elevados. Conclusión: evitar pasar de la tarifa 1 doméstica a la tarifa 1 DAC doméstica, ya que esto representa un incremento en más del doble en el pago mensual de la energía eléctrica. En cuanto a las tarifas de la 1A a la 1F domésticas, aun cuando se privilegie el consumo de la energía debido a las condiciones climáticas de las regiones, se recomienda utilizar equipos eficientes y normados. Para dudas o comentarios, comunícate con Alejandro Patiño Flores, subdirector de Eficiencia Energética en la Edificación Pública, al teléfono 55 3000 extensión 1237 o al correo electrónico alejandro.patino@conue.gov.mx. Eso es todo por el momento. Hasta luego.